Hola, hola. Yo no sabía que Selene le había terminado de confirmar el Evangelio, Alex. Qué bueno. ¿Sabían ustedes eso? Oigan, fíjense qué importante es la mujer, el hombre, la persona con la cual tú has decidido, quiero tener una relación con esta persona, quiero conocerla más. Qué importante es el asunto de ayudar a esa persona que convive contigo espiritualmente. De hecho, yo estaba pensando que más bien Alex pasara a darte el testimonio y nos fuéramos todos para la casa, para que veamos lo importante que es esto. Así que muchas felicidades, Alex, porque ahora eres salvo. Qué bueno. Quiero contarles que la próxima semana, el próximo miércoles, tenemos una reunión muy especial, se llama Oración. Es una hora para orar y que esas oraciones nos lleven a actuar. Así que es tiempo de actuar, es tiempo de acción. Así que la próxima semana, este miércoles a las 8 de la noche, vamos a estar orando aquí en este lugar. Queremos pedirles a todos ustedes que lo puedan hacer. Quiero decirles que con Loida y un grupo de hermanas también que tienen un chat ahí, otros hermanos, a cada rato recibimos peticiones de oración. Todos los días, no una vez, varias veces. Y hay momentos en que simplemente no damos abasto con todas las personas que nos piden oración. Y ayer un esposo le decía a su esposa, le decía, hay momentos en que yo no creo que Dios me puede ayudar. Y ella le dijo, pues yo sí creo. Y eso es la importancia de venir y orar como iglesia. Este próximo miércoles, una de las ventajas de orar juntos es que tal vez tú llevas años o meses pidiéndole a Dios por algo y como que sigues patinando en lo mismo y no ves clara la dirección de Dios. Es muy probable que en la reunión del miércoles, cuando otra persona esté a tu lado y esa persona esté orando por ti y que no tenga problemas para creer que Dios puede hacer eso en tu vida, la fe de esa persona va a suplir tu falta de fe. Así de importante es la reunión en grupo. Pongámonos a pensar, si no fuera necesario orar como iglesia, ¿por qué vemos ese ejemplo en la Biblia? ¿Por qué vemos a aquella iglesia orando cuando Pedro estaba metido en la cárcel? Es interesante que cuando Pedro llegó, después de estar metido en la cárcel, llegó así a escondida, ¿verdad? Tocó la puerta de la casa donde estaban los hermanos, salió una muchacha y dijo, ¿quién es? Soy Pedro, dice. Y ella salió corriendo asustada, dice que es Pedro, dice. En otras palabras, ni ella misma creía lo que estaban orando, pero alguien ahí en la casa creyó que Pedro iba a ser soltado y que lo iban a liberar, aquí en este caso Dios. Entonces, la oración este miércoles es muy importante. Es más, te reto, ponlo en agenda, 8 de la noche, este próximo miércoles. Así que, súper bienvenidos. Por otra parte, quiero preguntarte, ¿has sufrido de alguna relación tóxica o destructiva a nivel familiar, alguna relación que has tenido? Si ese es tu caso y quieres conocer un poquito más o conoces a alguien que está involucrado en eso, en la próxima semana vamos a tocar un tema único antes de nuestra nueva serie que se la vamos a anunciar, va a estar buenísima. El próximo domingo se los anunciamos y el tema es cómo cultivar relaciones auténticas y significativas. El tema va a ser muy bueno, así que les invitamos a que nos acompañen, por favor, la próxima semana. Y por favor, oremos. Vamos a comenzar con el estudio bíblico del día de hoy. Señor, te queremos pedir que tú puedas hablar a nuestros corazones, especialmente para aquellas personas que se sienten abandonadas. Aquí hay muchos en medio de nosotros que nos sentimos abandonados en algunos momentos de nuestra vida. Habla a nuestro corazón, Señor. Habla a cada uno de los que estamos acá. Gracias por este tiempo. Gracias por lo que nos vas a enseñar el día de hoy. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Un buen amigo nuestro, pastor durante muchos años, posteriormente fungió también como diácono en una de nuestras iglesias en Centroamérica.
Él se mudó a Estados Unidos con su esposa, con sus niños, y con el paso del tiempo salió un anuncio en Facebook que decía, fulano de tal está dando un anuncio, y básicamente lo que él estaba diciendo a toda la gente: me acaban de encontrar un cáncer y dicen los médicos que mi cáncer es terminal. No hay nada más que hacer, me voy a morir de esto. Y comenzó a compartir cómo él se sentía, y realmente fue un video muy conmovedor. Su esposa, bien buena gente ella, su nombre es Emita, le decimos nosotros, estuvo allí cuidándolo, ¿verdad? Ustedes saben todo el proceso del cáncer, todo lo que estaba caminando su esposo. Y sucede que ella venía en su auto y tuvo un accidente donde todos pensábamos que se iba a morir. Estuvo en el hospital totalmente desfigurada, golpeada, inflamada, y ella tuvo que pasar ese tiempo mientras su esposo estaba camino a partir con el Señor. Ella tuvo que estar allí, así, literalmente, muy golpeada, sin poder dedicarse a Él. A la par de eso, cuando ella medio se comienza a recuperar de eso, y su esposo cada vez peor y peor de salud, ella va a hacerse un examen por ciertas cosas que estaba notando, y le dicen: tú tienes cáncer. A las 2 semanas fallece el esposo. Ella había pasado el accidente, a la vez ella tenía un cáncer. Y hay momentos cuando yo pienso en Emita, yo me pongo a pensar, wow, hay veces personas viven un montón de circunstancias que de repente, te voy a poner un ejemplo, de repente tú vienes y dices, no me puede suceder nada peor, pero por un lado viene un ataque, por otro lado otra circunstancia, por otro lado algo que no esperabas, y de repente tienes 3, 4, 5 frentes, y cada uno de ellos de por sí pueden ser frentes muy duros, muy difíciles de superar. Y muchos de nosotros estuvimos orando bastante por Emita, pidiéndole a Dios por ella. Y bueno, la verdad es que Dios fue sumamente fiel con ella, pudo recuperarse de su cáncer, pudo salir adelante. Estuvimos en el entierro de mi papá conversando con ella, y ella nos decía, es increíble lo que Dios ha hecho. Claro, una mujer que definitivamente se sostenía con mucha confianza en Dios, y de hecho te voy a decir, algunas de las cosas que vamos a compartir son cosas que Emita puso en práctica. Y ella nos estaba comentando cómo eso la había hecho más resiliente. Y esa palabra, yo sé que la has escuchado muchas veces, significa ser una persona que tiene capacidad para absorber los golpes y seguir adelante y mantenerse como columna de todos los suyos a pesar de los golpes y los golpes. Es como un Rocky espiritual, ¿verdad? Que recibe aquellos golpes y boom, boom, boom por todas partes y se pone de pie. Eso no es cierto. Pregúntenle a Jorge, un golpe de eso lo deja uno en knockout. Pero no, ella como un Rocky espiritual se mantuvo así, y con el paso del tiempo, un misionero, maestro de una universidad, vino, conocía toda su historia, la comenzó a conocer, se casaron. Y no solamente se casaron, se fueron como misioneros a Kenia, allá estuvieron todo este tiempo, y ahorita creo que van de misioneros a otro lugar. Y digo yo, wow, una persona que definitivamente en un momento dado la situación era tan difícil, con tal aparente abandono, y Dios le ha sacado adelante. Y yo creo que más de alguno de los que estamos acá, tal vez sentimos que hay una tormenta perfecta en contra de nosotros. Grandes olas, no sabemos qué hacer, no sabemos a dónde ir. Entonces hacemos la pregunta, y entonces, ¿dónde estoy? ¿Qué puedo hacer?
cuando me siento abandonado? ¿Qué puedo hacer? Bueno, vamos a conversar un poquito acerca de eso. Peter Scazzero es un pastor neoyorquino que dice: es imposible ser espiritualmente maduro al mismo tiempo que se sigue siendo emocionalmente inmaduro. Yo no sé por qué razón, pero en algún momento nos metimos a la onda, a nivel cristiano en general, de que hablar de las emociones es algo pecaminoso. De hecho, en los últimos 40 años eso es mucho más fuerte. No hay, tú tal vez has escuchado hasta pastores que dicen: no vayas donde un psicólogo, no vayas donde un profesional, no vayas donde un terapeuta, no vayas donde personas, porque lo que necesitas es Biblia. Tu problema es un problema interno y lo tienes que arreglar con la palabra de Dios. Y eso ha llevado a muchas personas a sufrir mucho, porque simple y sencillamente son, si se puede, voy a usar la palabra, tratados terapéuticamente por un pastor que muchas veces no entiende bien lo que la palabra de Dios le está diciendo. Dios, por ejemplo, si yo tengo un problema de cáncer, voy a la palabra para que Dios venga y me diga qué medicina tomar. No, porque la palabra de Dios no está hecha para ese tipo de cosas, es para asuntos de la fe, del espíritu. Dios ha puesto doctores, Dios ha creado la ciencia. Dios y la ciencia no están ni por cerca peleados, todo lo contrario. Yo creo que cuando Jesucristo venga y esté con nosotros aquí en el milenio, la ciencia se va a disparar a lo máximo, porque Dios es el creador de la ciencia. Dios ha desarrollado el intelecto, nos ha dado un gran cerebro, no para que nos pongamos orgullosos, nos ha dado un gran cerebro para que realmente podamos pensar y podamos desarrollar algo tan sencillo como que el día de hoy estamos en este auditorio con diferente estado de temperatura de la que está afuera. Eso hace algunos años hubiera sido completamente imposible de visualizar. De hecho, hace un siglo atrás las personas no tenían tal facilidad y ahora podemos estar en un escenario, podemos tener luces, podemos tener amplificación, es increíble lo que ha sucedido. Entonces, yo necesito entender que no es, escuchemos bien esto, no es pecaminoso abrir tu corazón y hablar con Dios y con personas alrededor que te puedan ayudar. Digo esto otra vez, no es pecaminoso que tú abras tu corazón y le digas a Dios cómo te sientes, que no necesariamente es la realidad, pero es importante que le digas a Dios cómo te sientes, y de alguna manera que busques el auxilio del Señor y de otras personas alrededor, porque no importa cuántos libros leas, no importa si te dedicas a mucha oración, no importa si le prometes a Dios hacer muchas cosas, hasta que no lidies con la parte emocional, muy difícilmente vas a poder salir adelante. Yo he conocido buenos hermanos, tú los ves aquí ahorita, bien animados. Uno dice: wow, ese hermano está volando, 6 meses después está aquí y no se puede levantar y está quejándose en contra de Dios. Y tú dices: a ver, ¿y este alto y este bajo? ¿Qué le pasó a este hermano? Y alguien te dice: no, le sucede todos los años, está aquí y está aquí. Básicamente es inmadurez emocional. Y esa inmadurez emocional hay que tratarla, hay que buscar ayuda. Ustedes van a ver un diagrama allí, ese es el famoso iceberg. Muchas veces lo que nosotros estamos experimentando en la superficie es simplemente un poco de todo lo que está sucediendo adentro. Muchas veces eso de que me siento un poco mal, o las cosas no están como yo quisiera, o me siento sin propósito, o me cuesta confiar en el Señor que Él me puede sacar adelante, solamente refleja la punta del iceberg, lo que está ahí. Pero en el fondo puede haber una gran masa de hielo que hay que tratar. Escucha bien esto:
hay que tratarlo. Estuvimos con un buen amigo en Semana Santa, en Semana Santa. Él se llama Jeff Adams. Y Jeff, siendo un pastor de muchos años, nos comentaba que después de haber sido un pastor con mucho éxito, de estar ahí alrededor y todo, se dio cuenta ya dejando el pastorado para dedicarse a otro tipo de actividades siempre dentro del Señor, se encontró de que habían un montón de cosas con las cuales él necesitaba lidiar. Cosas que llevaba arrastrando durante muchos años. Y como él decía, eso simplemente era lo que estaba en la superficie. Pero lo que estaba debajo de eso era algo realmente que se tenía que tratar. Ahora bien, te habrás dado cuenta a estas alturas que este asunto de estar sintiéndose abandonado o descartado por Dios es algo que no solamente le suceden a pocas personas. Todos nosotros en algún momento de la vida nos vamos a sentir igual que Jeff, o igual que Mita, o igual que muchos otros buenos hermanos. De hecho, tú lo sabes bien, un gran profeta, tal vez uno de los dos más respetados del Antiguo Testamento, estoy pensando en Moisés y Elías. Elías en particular, hubo un momento en que él se sintió abandonado por Dios, que ya no había nadie que le pudiera ayudar. Y quiero contarte en el contexto, y esto ya lo hemos leído muchas veces y lo puedes volver a leer si quieres. Él había hecho un gran acto de fe, de demostración de poder delante del rey y de toda la gente que estaba a su alrededor. Y fue increíble lo que ahí sucedió. Dios se manifestó con fuerza. Pero entonces cuando la reina, la esposa del rey, una bruja marca mayor, se dio cuenta de lo que estaba pasando, dijo: Elías, no va a pasar un día antes de que te mate. Te voy a buscar para matarte. Y Elías salió corriendo, como que todo lo que había sucedido, todas aquellas cosas que eran la realidad, el poder de Dios estaba con él. Dios se había manifestado con él. Pero de alguna manera se sintió, ya no tengo opción, porque emocionalmente esta mujer tenía tal influencia, era una mujer tan odiada, era una mujer tan mala, era una mujer tan depravada, que de alguna forma había dañado no solamente al rey, sino a todo el pueblo estaba sufriendo por ella. Y de alguna manera llegó a pensar, y esto sucede, de que Jezabel era más fuerte inclusive que Dios, y que Jezabel tenía más poder que Dios. Y eso es lo que sucede con las circunstancias, te voy a decir. Hay circunstancias que te hacen creer que eso que estás sintiendo es más fuerte que tu Dios. Entonces, recibes un correo que te dice: el SAT le dice a usted que tiene tanta deuda. Y uno no sabe, ¿qué? El SAT, sí. Y ya está pensando irse a las Bahamas a correr, no sabe a dónde, porque se siente, el SAT es todopoderoso. O viene y te pasa algo a nivel emocional y sientes que tu mundo se derrumba, o a nivel de salud, y tú dices: ya no tengo salida, punto. Dios ya hizo todo lo que tiene que hacer en mi vida, no tengo salida. Y eso fue lo que le sucedió a Elías. Pero fíjate que qué interesante la expresión, y esto es una, si lo podemos poner así, esta es una narrativa, es una manera de hablarse a sí mismo, que no es bueno cuando decimos: es que acabo de recibir un correo de parte de la institución fiscal más importante del país y me dice que tengo problemas, todo se me va a detener. En otras palabras, Dios desapareció de la vista. Aquí lo más importante es lo que diga esta institución. Así somos nosotros, así somos los seres humanos. Emocionalmente perdemos de vista las cosas. Estamos más orientados a lo que sentimos más que a lo que es en la realidad. Y aquí fíjense cómo lo expresó Elías hablando con Dios. Le dice: he servido
con gran celo al Señor Dios Todopoderoso. Pero el pueblo de Israel, fíjate lo que él cuenta, ha roto su pacto contigo, era cierto. Derribó tus altares, era cierto. Mató a cada uno de tus profetas, ya estaba exagerando un poco. Dice, yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí. A mí también, me buscan a mí, en otras palabras. Él se sentía mal, pero su narrativa lo llevaba a ser más y más exagerado. Lo querían matar a él, sí, pero ¿cómo sabía él que todos habían muerto? A ver, ¿lo vio por Twitter? ¿Le avisaron por Facebook? Él no tenía manera de saberlo. Él no tenía ninguna forma de saber eso. De hecho, Dios después le salió diciendo, hay miles de rodillas que no se han arrodillado, valga la redundancia, enfrente de Baal, que están para servirme. Tú no eres el único, le decían. Me imagino que aquello le pegó fuerte, porque la narrativa de él era, me enviaron el correo electrónico, me salió el cáncer, tengo este problema tóxico. Y entonces la persona se sentía atacada de diferentes lugares. Eso es normal. Si le sucedió a Elías, ¿por qué no nos puede suceder a nosotros? ¿No es así? Si le sucedió a él, un hombre tan maduro, tan experimentado, ¿qué podemos esperar nosotros? ¿Te has sentido así? Bueno, si te has sentido así, te quiero decir, eso es horrible. ¿Alguna vez te ha perseguido un perro? ¿Alguna vez? Es terrible. Tú no sabes qué hacer. No sabes a dónde ir. Fíjate, miremos algunos contrastes en una persona que lucha con la emoción y que tiene una narrativa negativa, y a la vez alternemos en otros momentos con una persona que tiene otro tipo de narrativa. Vamos a verlo en el Salmo 22. Vamos a irnos al Salmo 22. Para aquellos que les gusta no leerlo allí en la pantalla, sino que quieren tener la Biblia al lado, el Salmo 22 está antes de Apocalipsis, pueden leerlo. Salmo 22 y después de Génesis. Salmo 22 dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda? Cada día clamo a ti, mi Dios, pero no respondes. Cada noche oyes mi voz, pero no encuentro alivio. ¿Quién estaba diciendo eso? Era David. David estaba siendo perseguido. Le pedía a Dios que le ayudara y parecía que las cosas se le ponían peor. Por lo menos así era como él se sentía. Se sentía abandonado. De hecho, esto es algo tan humano que la parte de la naturaleza humana de Jesús, cuando estaba en la cruz, también dijo esta frase. A esto se le llama una cristofanía, porque Jesús, cuando estaba en la cruz, ¿qué fue lo que le dijo a su papá? Padre, ¿por qué qué? ¿Por qué me has abandonado? A Jesús le pasó. ¿Qué pasa? No te veo. Fíjate, la parte humana, cómo lucha, la parte emocional. Entonces, si a Jesús le pasó, ¿cómo puede venir un predicador, un pastor, a venir y de alguna manera hacer sentir mal a los que son emocionalmente más sensibles? No, que se recompongan, que aprendan, que se dejen de cosas. No es así la cosa. No es así. O sea, imagínense que hubiéramos estado frente a la cruz y yo hubiera sido un discípulo de Jesús y Jesús hubiera dicho, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y que yo le hubiera dicho, supéralo, Jesús. Así de cruel son algunas personas. Pero fíjate, un sinónimo de la verdad, del auxilio de la verdad, es cuando tú y yo cambiamos ese término de yo me siento así con la verdad. Te voy a poner un ejemplo. Creo que esto lo aprendimos mucho con Everardo. ¿Se acuerdan? Cuando Everardo estaba acá, dice que hoy la gente habla mucho de yo me siento,
yo me he sentido de esta forma, y mucho es emoción. Y entonces viene a Everardo en sus prácticas profesionales, le dice a la gente, ok, ya me has dicho como 16 veces yo me siento. Ahora la pregunta es, ¿y qué piensas? Y la persona se queda en la nube. ¿Qué pienso? No, yo pienso que no es así. Ajá, pero ¿por qué te sientes de esa manera? Y entonces la persona comienza a ver una diferencia muy abismal entre lo que piensa y lo que siente, lo cual valida lo que hemos estado diciendo. No podemos ser una persona espiritualmente fuerte si somos inmaduros emocionalmente. Y entonces, en el Salmo 22, del 3 al 5, encontramos a la misma persona auxiliándose de la verdad. Y dice, sin embargo, decía David, tú eres santo. Es verdad que Dios es santo. Eres santo. Estás entronizado en las alabanzas de Israel. Nuestros antepasados confiaron en ti y los rescataste. Clamaron a ti y los salvaste. Confiaron en ti y nunca fueron avergonzados. Miremos el contraste. Primero, ¿por qué me abandonaste? Yo me siento que te has olvidado de mí, pero inmediatamente dice, pero también me doy cuenta que tú eres santo. Yo pienso, tú eres santo. Mis antepasados confiaron en ti y tuvieron victoria. Los sacaste de lugares terribles. Confiaron en ti, nunca fueron avergonzados. Entonces, puedes ver la lucha que se tiene ahí. La lucha, ¿verdad? Entre cómo yo me siento y la verdad. Pero vemos nuevamente en el Salmo 22, versículo 6, Salmo 22, 6, que comienza otra vez la parte emocional, sube y baja. Viene el auxilio de la verdad, nos ayuda a medio pensar bien, pero otra vez viene la emoción y nos ataca. Y dice, fíjense qué bonito cómo se expresa de sí mismo David. Yo soy un gusano, no un hombre. Todos me desprecian y me tratan con desdén. ¿Quiénes? Todos. No, la mamá no pensaba eso de él. Los hermanos no pensaban eso de él. Pero él decía todos, y es lo que pasa cuando tenemos una narrativa pesimista, cuando nos hablamos negativamente a nosotros mismos, tenemos una historia negativa y nos la metemos en la mente. Soy malo, no sirvo, hasta el perro me quiere morder. Aquella señora que está allá me miró porque yo soy feo y cosas por el estilo. Y cuando nos metemos a ese rollo es algo bien difícil. Dice, todos los que me ven se burlan de mí, sonríen con malicia y menean la cabeza mientras dicen, este es el que confía en el Señor. Entonces que el Señor lo salve. Si el Señor lo ama tanto, que lo rescate Él. Si tú notas, es una narrativa negativa. Y como decía alguien, muchas veces no necesitamos ni del diablo cuando nosotros mismos estamos usando esa narrativa. No, que yo no sirvo, que soy un fracaso, he tenido tantos problemas que jamás me voy a poder levantar. Falso. Fue la misma narrativa que usó Moisés cuando estaba en el desierto. No, ya soy viejo, tengo 80 años de edad, tuve mi tiempo de victoria. Me acuerdo cuando yo tenía antes de 40 años, que era el niño mimado en la corte del faraón y andaba de arriba hacia abajo y mi madrastra o mi mamá adoptiva me quería y también mi mamá biológica. Yo era un hombre increíble, pero ya pasaron 40 años y ya no me puede Dios usar. ¿Y qué le dijo Dios? Ve a Egipto y saca a mi pueblo. No, soy tartamudo. No, tal y tal cosa. Hasta que vino Dios y le dijo, mira, ve y ya estuvo. Muévete. Porque su narrativa era negativa. Entonces, algo que tú y yo tenemos que hacer es crear una nueva narrativa hacia nosotros mismos. Estoy seguro que hay más de una área de tu vida donde tú utilizas una narrativa tan negativa que te envenena hacia otros, que te hace pensar mal. O sea, ¿qué te lo impide? ¿Sabes quién te lo impide? Tu fe.
tu narrativa. Estás hablando mal una y otra vez y eso hay que cambiarlo. Por ejemplo, en el Salmo 22, del 9 al 10, otra vez viene la verdad auxiliando a David. Le dije, sin embargo, me sacaste a salvo del vientre de mi madre y desde que ella me amamantaba, me hiciste confiar en ti. Me arrojaron en tus brazos al nacer. Desde mi nacimiento, tú has sido mi Dios. Y entonces ahí te encuentras como el hombre otra vez vino y tomó la verdad y expresaba la verdad. Entonces, cuando nuestras emociones, para que lo leas ahí, cuando nuestras emociones se entrelazan con una narrativa que es veraz, verídica, bíblica, somos guiados a rendirnos ante Dios. Porque te das cuenta de que esas son las emociones, pero que Dios está allí. Y que puedes arrodillarte delante de Dios y decirle, Señor, tú me vas a sacar adelante. Todo lo veo terrible, pero tú me vas a sacar adelante. En el Salmo 51, en el versículo 16, el mismo rey David, ya después de haber madurado mucho en muchas cosas, dijo, tú no deseas sacrificios, de lo contrario te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. Muchas veces nosotros decimos, porque escuchamos a un predicador que dice, lo que te hace falta es que te esfuerces más en servir al Señor. Y te esfuerzas más en servir al Señor y todavía te sigues hundiendo más, porque tu motivación es mala. Estás confiando en tu propia fuerza. Dice, el sacrificio, versículo 17, que sí deseas, es un espíritu que quebrantado. Y dice esas grandes palabras, tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, Dios. Un corazón que dice, me he equivocado al confiar en mis fuerzas y aquí, Señor, me humillo ante ti. Ya, me rindo. Demasiada narrativa mala, me rindo. Entonces, notemos la reacción entonces de un corazón humilde. Esta es la reacción típica de un corazón que ya se ha cambiado de mente y está quebrantado delante de Dios. Dice 22:11, no te quedes tan lejos de mí porque se acercan dificultades y nadie más puede ayudarme. Nadie más puede ayudarme. ¿Quién es el único que te puede ayudar? Es el Señor. Nadie más puede ayudarte. En el 19 dice, oh Señor, no te quedes lejos. Tú eres mi fuerza. Ven pronto en mi auxilio. Y esa es la línea. Ven pronto en mi auxilio, Señor. Yo siento que me estoy desmoronando. Señor, necesito verte a ti en vez de estar otra vez con la narrativa. Es más, pídele a tus familiares esta semana que te vean, que te observen. Pregúntales a ellos, ¿me puedes avisar cuando me esté quejando y esté diciendo algo que no es cierto? Y te vas a dar cuenta que muchas veces vamos por esa línea. Entonces, ¿cuál es la solución a un corazón que se siente abandonado con todo lo que estamos diciendo? ¿Cuál es la solución? En primer lugar, confiar en Él. La palabra confiar significa depositar mi confianza en. Por ejemplo, en este momento, todos aquí, espero que sea así, estamos confiando en esa silla. ¿O no? ¿O estamos como Horacio, con una pompis en el espacio? No, ¿verdad? ¿Verdad que no? Estamos confiando en esa silla, ¿es correcto? Entonces, ya que estamos confiando en esa silla, miremos lo que dice Romanos 15:13. El apóstol Pablo hablando, le pido a Dios, ¿fuente de qué? ¿Qué es lo que necesitamos cuando pensamos que ya no servimos? Esperanza, que los llene completamente de alegría y paz porque confían en Él. Fíjate, en la progresión, yo confío en Él, por lo tanto, al confiar en Él, comienzo a ser llenado de esperanza y la esperanza me lleva a estar alegre y en paz. De eso se trata. Entonces, tengo yo problemas de alegría y tengo problemas de paz. ¿Por dónde comienza todo? No estoy confiando en Él. Como no estoy confiando en Él,
La alegría y la paz no pueden ser verdaderas. Y sigue diciendo el apóstol. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. La esperanza que tiene pies, que es fuerte, que es sólida, que es segura, es aquella esperanza que viene de confiar en el Señor. Yo sé que algunas personas me dicen aquí, ay, es que eso de confiar en Él en estas circunstancias es tan difícil. Bueno, a eso vamos. Confiar es creer, tener fe, que vas a salir de tu situación actual. Eso es confiar, es creer, tener fe, que Dios no te va a dejar abandonado, que Dios no te va a dejar allí tirado como tú te sientes en este momento. Más de alguna persona que nos está viendo en este momento está en esa circunstancia, se siente abandonado, que no tiene ninguna posibilidad futura. Eso es una mentira. Si tú confías en Él, vas a salir de tu situación actual. Nota nuevamente lo que dice David en el Salmo 22:22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, entre tu pueblo reunido te alabaré. Esta declaración es como estar diciendo, estoy seguro que voy a anunciar su nombre. Es una narrativa completamente diferente, es una narrativa más cautivadora que cuando te sientes abandonado. Es una narrativa que está basada en el Señor y no en tu propia fuerza, no en que si tienes hoy 20 pecados, uno más que el de ayer. No, tu confianza está en el Señor. Él es el que te sigue enriqueciendo, cuando antes estabas desanimado. Por eso en el Salmo 22:24 dice siempre el rey David, pues no ha pasado Dios por alto ni ha tenido en menos el sufrimiento de los necesitados, no les dio la espalda, sino que ha escuchado sus gritos de auxilio. ¿Y cuándo comienza esa redención, esa esperanza firme? En el momento en que confiamos en Él, en que tenemos fe en Él. Ahora bien, ¿cómo estábamos hablando de cómo darle una solución a un corazón que se siente abandonado? Dijimos, en primer lugar, hay que confiar. En segunda instancia, hay que cuidar lo que dices. Primero, confiamos en el Señor y nos damos cuenta, a ver, ¿qué dices tú, Señor? Y entonces contrastamos eso con lo que nos estamos repitiendo. Te voy a decir, muchas veces nosotros reaccionamos en contra de la gente positivista y aún de los grupos carismáticos o pentecostales. ¿Te has dado cuenta de eso? Cuando dicen, yo proclamo, tú. Y decimos nosotros, yo te conjuro, tú. Y decimos, esta gente, está. Pero hay poder en la palabra. En las palabras tienen poder. Y yo creo que muchas veces el diablo se ha apropiado de algo que es profundamente bíblico. Pregunta, ¿quiénes de ustedes creen que meditar es bíblico? Levanten la mano. Perdón, voy a ponerlo real. ¿Algunos de ustedes creen que meditar no es bíblico? Ok, entonces ahora hago la pregunta. ¿Quiénes de ustedes creen que meditar es bíblico? Levanten la mano. Ok, ¿y los budistas creen también lo mismo? ¿Sí o no? Sí, los budistas te hablan, es más, son de las personas que más hablan de la importancia de meditar a su manera. Entonces, fíjate, los budistas se han apropiado de la meditación a su manera y te dicen que es una gran herramienta. Pero ¿hace cuántos años nosotros sabíamos de eso? Hace miles de años sabemos que es importante estar delante de Dios y meditar. Entonces, con esto lo que te quiero decir es, hay cosas que la gente se ha apropiado alrededor, filosofías, gente del mundo, empresas y todo, que son de Dios, pero muchas veces las rechazamos por la simple y sencilla razón de que lo dice esta persona. Y no es así. Cuida lo que dices. Lo que tú dices acerca de ti mismo, ¿refleja confianza en Dios o refleja todo lo contrario? Por ejemplo, Hebreos 11:1 dice, la fe es la confianza. Fíjate qué interesante. Fe no es nada más ni nada menos que la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Entonces,
Si lo vemos desde el punto de vista negativo, hay muchos que tenemos la plena confianza que vamos a estar abandonados. ¿Y qué es lo que nos va a suceder? Vamos a sentirnos abandonados. Pero cuando yo digo la confianza en el Señor, la confianza en el Dios Todopoderoso, me dice que va a suceder lo que yo estoy esperando. Y lo que yo espero, Dios, es que tú me saques de esto. Y no solamente que me saques de esto, sino que me lleves a ser una mujer que haga un gran impacto en México y en el resto del mundo. Yo quiero ser un hombre que cuando yo exprese algo, miles o millones de personas puedan ser influenciadas con mi palabra. Y la verdad que la Biblia dice que si yo tengo confianza de que en verdad va a suceder, va a suceder. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Emita estaba viendo solución a la situación que estaba viviendo ella y su familia. No, ella no podía verlo así como en sus ojos humanos, pero en sus ojos espirituales, Emita vio más allá y dijo: Dios no me va a dejar aquí tirada, no me va a dejar abandonada. Entonces, si notas, la progresión de esta solución en un corazón abandonado es importante. Confiar en el Señor, como lo hizo Elías. Además de eso, cambiar tu narrativa basada en la Biblia, no basado en una frase positivista. A ver, ¿qué dice la Biblia? ¿Te podrá Dios sacar o no te podrá Dios sacar? Y yo sé que algunas personas acá se sienten ante una situación tan difícil, puede ser familiar, donde tú dices, pero si yo espero que Dios me saque de acá, significa que mi marido se tiene que morir. O Dios tiene que quitarme a mi papá de enfrente, porque es muy tóxico. O Dios tiene que quitarme a este jefe. Y comenzamos a darle vueltas a eso. Quita esa narrativa. Dios tiene las maneras de hacer sus cosas. Entonces, en primer lugar, confía en Él. En segundo lugar, cuida lo que dices, lo que sale de tu boca, y comienza a repetirte aquellas cosas que son verdad una y otra vez. Tú sabes que eso es un mandato. Está en Filipenses 4, 7 y 8. Dice que estemos repitiendo una y otra vez lo que es digno, lo que es grandioso, lo que es bueno, lo que es digno de expresarse una y otra vez y otra vez y otra vez, y no ceder a esa historia que nos contamos a nosotros mismos. Y por otra parte, ya para concluir, es confiar, cuidar lo que dices, y adivine cuál es la otra palabra. ¿Cuál es la otra palabra? Esperar. Esa es la parte que nos cuesta. Podemos confiar en el Señor durante 5 minutos, cambiar la narrativa durante 10, pero esperamos que inmediatamente se dé el resultado, y como no vemos el resultado, caemos otra vez en lo mismo. Así le sucedió a David, pero David entendió en el Salmo 62:5 lo siguiente: que todo mi ser espere en silencio delante de Dios. ¿Cómo hay que esperar? ¿Qué significa esperar en silencio? Significa: Señor, aquí estoy, creo en ti, confío en ti, tú sabes cómo me he sentido, pero ese es cómo yo me he sentido. Tú tienes el poder para cambiar todo. Yo soy tu hijo, soy escogido por ti, soy miembro de tu familia, soy más que vencedor. Señor, esto que está sucediendo no me define. Espero en ti. No sé cuánto vas a tardar. Espero en ti. Y cuando esa figura, esperar en silencio, es una figura que se utilizaba muchísimo alrededor de ese tiempo. Posteriormente los griegos lo hicieron como más grande, especialmente los estoicos, que decían que había que hacer un momento de silencio y soportar lo insoportable, decía el estoicismo. Pero básicamente es esa figura que se encontraba mucho en Asia, donde espera, sé fuerte, sé persistente en confiar en el Señor, porque Dios va a hacer, no cuando tú quieras, no cuando la gente quiera, no cuando te digan, sino que Él te va a sacar
con un brazo firme y fuerte en el momento correcto. 1945. Hay un predicador cristiano llamado Billy Sunday. ¿Se acuerdan ustedes de Billy Sunday? Antes de Billy Graham había otro Billy Sunday. Y Billy Sunday decía, él decía, en la Biblia dice que el pueblo de Israel va a regresar a su tierra. Y alguna gente decía, ay sí, han pasado 2000 años y el pueblo de Israel no ha regresado a su tierra. Apenas 3 años después, Israel fue puesto como nación. ¿Se cumplió la Biblia después de 2000 años? Sí. ¿Qué hace falta, muchachos? ¿Qué hace falta? ¿Sabes? Hay una cosa que me entusiasma mucho que hace falta. Jesús viene otra vez. Ya no tarda. Puede ser que tarde 100 años, pero para mí sea mucho. Puede ser que sea mañana, pero Jesús viene otra vez. Así que espera lo mejor, espera lo más grande. Cambia ese monólogo negativo y comienza a creer en el Señor, porque la fe, la confianza que Dios te va a dar, eso que estás esperando. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Te queremos pedir aquí, en este lugar, y junto a todas aquellas personas que nos están acompañando de diferentes lugares, Señor, te queremos rogar que nos des confianza en ti. Que podamos entender que la fe es la confianza de cosas que en verdad van a suceder, tal como las hemos esperado. Sabemos, Señor, que cuando te vemos a ti, adquirimos esperanza. Al tener esperanza, nuestro corazón se llena de alegría y de paz y no de sentimientos de abandono. Te queremos pedir, Señor, que en estos días podamos ir bajo la superficie y sumergirnos en ese gran bloque de hielo para reconocer los lugares donde necesitamos confiar en ti. Señor, tú conoces a todas las personas que están aquí en este lugar y a los que nos están viendo. Tú los conoces. Ayúdanos a cambiar esas cosas que nos decimos a nosotros mismos que son malas, negativas, pesimistas, antibíblicas, y comencemos a vernos como tú nos ves, alegres y en paz, llenos de esperanza, teniendo todo lo que estamos esperando. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por esta iglesia. Gracias por la belleza de tu palabra. Y te pedimos por el resto de la iglesia, aquellos que están de vacaciones y vienen ya en un mes, Señor, por aquellas familias que están fuera de la ciudad, bendícelos, cuídalos, tráelos bien. Y te pedimos que prepares a nuestra iglesia para los siguientes meses, para el proyecto Andrés, para los proyectos de oración. Bendice esta iglesia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.